Los temas políticos siguen realmente ahí en la palestra en estos momentos, en esta parte del hemisferio sur. Por eso vamos a charlar ahora unos minutos con el doctor Jorge Enríquez. Él es presidente de la Asociación Civil Justa Causa, ex diputado nacional de Juntos por el Cambio PRO. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? Bien, bien, todo bien, Jorge. Un Bueno, gusto saludarlo a usted también y gracias por la invitación. igualmente. ¿Cómo anda todo? Corriendo como todo el mundo, me imagino, ¿no? Sí, No queda otra. Y las corridas son cada vez más amplias, más extensas, parece, ¿no? claro, uno realmente yo desde que dejé, igual estoy vinculado, muy vinculado con la Cámara porque estoy asesorando ahí a Ajá, los nuestros, sé que estoy trabajando en temas de los más variados, como sí. es un poco la continuidad que yo tenía cuando era diputado. Ajá, Ahora estoy tocando temas diversos, como puede ser ajá, el tema de la ley de salud mental, una sí. ley vinculada con bueno, las observaciones al proyecto que pretende este gobierno estrambótico de un proyecto estrafalario de aumentar los jueces de la Corte a 25 miembros, alterando todo el esquema constitucional argentino, el tema vinculado con un blanqueo que va a beneficiar exclusivamente a los narcotraficantes y otros temas vinculados con la modificación que se hace necesaria de la ley de alquileres, el tema también vinculado con una reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, tema de fomento a las pymes. Esto es interesante porque es la reconversión de los planes sociales en trabajo en la pequeña y mediana empresa, con un sentido que realmente terminemos con los planes sociales porque Claro. ha sido un fracaso más grande. Una política social fracasa cuando la única herramienta que tiene para combatir el tema de la desocupación son los planes sociales. Ahí Aparte, ese tema realmente está generando una alta preocupación dentro de lo que es el campo productivo. Le cuento, ayer, por ejemplo, estaba hablando con 3 o 4 empresarios de distintos sectores, ¿eh? Uno del sector embotellador de aguas, otro del sector textil, otro del sector industrial, y todos me comentaban ayer realmente que están muy preocupados porque no consiguen personal. Es una cosa de loco lo que está pasando en la Argentina, ¿no? ¿Cómo es que no se ha podido resolver durante todos estos años esta cuestión de empezar a producir un cambio real, genuino en materia justamente de la cuestión laboral, que genera como un impedimento para que muchas empresas puedan munirse del personal adecuado justamente para generar trabajo genuino a la gente, ¿no? Es una cosa que uno no termina de entenderlo. en la Argentina, lamentablemente, hoy lo que está faltando es ganas de trabajar. Trabajo hay, si uno va por el centro, se va a encontrar que pese a que hay muchos locales que están vacíos, producto de lo que fue no solo la pandemia, sino el mal manejo de la pandemia que hizo la Argentina, que siempre el gobierno actual siempre le echa la culpa a la Pero Macri o a la guerra o a la pandemia, y otros países del mundo no tuvieron cerradas las escuelas por 2 años como nosotros. Lo que me refería a esto es que los locales que están trabajando actualmente, Sí. ¿se escucha bien? O, Sí, sí. A ver si técnica me está diciendo que está bien, la situación de conexión está perfecta, sí, Jorge, está bien. bueno, eh, lo que ocurre es que los locales que se decía que están abiertos Sí, quieren contratar gente, pero lo que pasa es que con el marco laboral que hoy existe, el marco normativo claro. en materia laboral, Ujú. resulta imposible. Usted piense que hace poco un juicio en el que me consultaron, una persona había trabajado 6 meses y iba a cobrar una indemnización equivalente como si hubiera trabajado 6 años. Ya. Y con esas leyes laborales que directamente cuando uno pasa a tener estabilidad o en el Estado pasa a planta permanente, directamente las condiciones de poder despedir a alguien cuando se dan, porque se dan las condiciones o por ausencias injustificadas al trabajo, o por mal comportamiento, por situaciones de acoso, o por situaciones de mil maneras que justifican un despido, porque el despido Sí. está permitido. Lo que pasa es que el despido tiene que ser con justa causa, pero para acreditar una justa causa es prácticamente imposible. Ajá. Entonces esa gente no contrata, y esto es muy lógico. Yo no voy a contratar a una persona para comprarme un juicio. 7 millones de personas hoy están en negro, y el estar en negro es no solamente un perjuicio para ellas, Ajá. sino
tiene su perjuicio hasta para las arcas del Estado y los propios sindicatos, pero esta gente no lo ve porque tiene miopía y por eso es necesario, tiene una miopía desde todo punto de vista, Claro. pero se lo voy a explicar detenidamente, por eso es necesario acá instrumentar el próximo gobierno que llegue 6 reformas, que son la reforma del Estado, la primera la reforma del Estado, porque evidentemente este Estado elefantiásico que no ha servido ni siquiera para evitar los vacunados VIP, Claro. ni siquiera para combatir la pandemia adecuadamente, es un Estado bobo, es un Estado paquidérmico. Pero claro, subyace el pensamiento mágico en la gente, tantos años de populismo, que el Estado es el que nos va a resolver los problemas. Y el Estado es el que nos entorpece. Es necesario menos Estado y más sociedad. Por eso Fíjese, perdón, Jorge, fíjese si puede cerrar porque tiene abierto por ahí otra conectividad y nos está haciendo interferencias en la sí, comunicación. lo Eh, quería hacer recién, ujú. a ver si A ver, ahora, ahora ahora me fíjese. escucha usted. A ver, ahora sí, ahora está perfecto. Sí, para que no haya interferencia en la comunicación, ahí está perfecto. A ver, esto que usted está comentando realmente genera mucha preocupación por esto que yo le decía hace un ratito. Cuando uno, a ver, habla con los empresarios, los pequeños comerciantes, tal cual usted dice, pero ¿cómo es que desde el Parlamento no se han instrumentado normativas como para producir cambios de la ley o hacer cumplir algunas que están que realmente no se cumplen para nada ni se tienen en cuenta? Esto genera realmente una problemática laboral con un desconcierto muy grande, ¿no? Hoy lo hablábamos, a ver, en estas 5 horas que estuvimos compartiendo hoy con diversas entrevistas, algunos economistas nos plantean esto como un tema fundamental para resolver la cuestión, digamos, del retroceso laboral que tiene la Argentina. Si no hay cambios concretos, esto va a seguir dilatándose en el tiempo y no va a generar ninguna posibilidad de reacomodamiento en materia laboral. Totalmente de acuerdo, es una ley que es necesario modificarla y llevarla a un esquema laboral semejante al ¿Y por qué? de, O sea, pasan tantos años que venimos hablando de estos temas y no se resuelven, bueno, Jorge. básicamente yo le puedo decir que una de las razones es justamente porque hay una industria del juicio, una Bah, industria del juicio que está sí, alentada por algunos abogados laboralistas de sí. prestigio como los doctores Recalde, padre e hijo, Ajá. senadores en distintas épocas y que son un poco los adalides de que no se modifique esto. Y por otra parte también tenemos la enorme contra que todo el mundo se pone de acuerdo, pero a la hora de sentarnos a solucionar estos 6 7 temas que arreglaríamos la Argentina perfectamente, Sí. bueno, parece que entran otros intereses. No se olvide que, Ujú. por ejemplo, si nosotros queremos hacer una reforma sindical en serio, tenemos sindicalistas, como es el caso de, por ejemplo, Cavalieri, que acaba de ser reelecto, Sí. como es el caso de Daer, como es el caso de tantos otros que están entronizados en sus poltronas hace más de 3 décadas. Entonces esa gente no quiere perder los privilegios. ¿Y por qué esa gente cuando usted le dice, y acá abordo la reforma sindical, le dicen, ¿por qué Sí. no buscamos representación de las minorías? ¿Por qué no buscamos ensanchar, que haya más gente que esté en blanco? Porque vos te beneficiarías, porque es mayor Claro, seguro. aportes que van a hacer a tus horas sociales. Ujú. Claro, pero lo que pasa es que si entra la gente masivamente, no controlan el padrón electoral, y al no controlar el padrón electoral, pierden las prebendas que le dan esos cargos. ¿O usted vio algún sindicalista que no tenga un auto alemán o que viva en Ojalá, mansiones ojalá lujosas? fueran uno. En las cocheras tienen 5 o 6, ¿eh? Sí, sí, Usan uno por y eso le después tienen digo, cinco, fíjese tienen lo las que pasó colecciones. con este sindicalista, con el Pata Medina, Bueno, con el eh, Caballo Suárez, mm. y esos son los que saltan Pero a no, la no son lista. los únicos, son el 99,9% que El están sacando. Y bueno, 99% no conozco a nadie, sí, y por esto se eso, ha lo sabemos. trasladado, por eso es necesaria la reforma laboral, y la reforma laboral yo le decía, terminando ese punto de la reforma laboral, la reforma laboral yo lo que le decía a usted era un sistema, ir a un sistema como es la mochila austríaca Mm, o como es el sistema de la construcción, ujú. que evidentemente esa gente se va haciendo aportes para que esos aportes que se hacen, prevenciones o seguros de trabajo, los acompañen en el resto de su vida laboral. Ujú. Ahora, esto está incidiendo también bruscamente de una manera muy perversa con el tema justamente de las asignaciones en las jubilaciones, ¿no? Esta gente que están intentando jubilar, que bueno, por supuesto que todo el mundo se merece, en cuanto haya realizado los aportes respectivos, pero ¿no está siendo bastardeado el sistema jubilatorio en Argentina con todas estas maniobras que se realizan? Totalmente. Siempre las cajas jubilatorias sirvieron para manotearse los fondos del Estado y para tapar agujeros, otros baches. En una oportunidad, Amado Boudou
me hizo un comentario, yo fui el abogado, yo fui el presidente, lo digo con orgullo, que liquidó la caja de los abogados, que era una caja expoliatoria, la caja de jubilación de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. En Que ahí aquel momento también había un montón de cuestiones raras, ¿no? Durante añares. Sí, no, en realidad esta caja era una caja muy bisoña, era una caja que se había creado allá por el año 2001, siendo yo diputado de la ciudad, la voté en contra porque era expoliatoria. Se llevaba el 10% de los ingresos, fueran ingresos que usted los hubiera cobrado realmente, o fuera que a lo mejor le hizo una sucesión a su tía, no le había cobrado, tenía que pagar el 10% igual de honorarios. Claro. Cuando esta caja se liquidó, devolviéndole la plata a los legítimos dueños, o sea, los aportantes, yo tenía algunas charlas con, en ese momento, Vudú, que era el titular del ANSES. Entonces yo le decía por qué el tema de los juicios que duraban tanto tiempo. Claro. Y me decía, bueno, porque acá uno juega con la biología. Fíjese lo perverso que le voy a decir ahora. ¿Biología? ¿Qué tiene que ver? Juega con la biología, claro, porque los juicios se van procrastinando en el tiempo con la especulación de que la biología termine antes con la vida de una persona antes que pueda cobrar el pleito. Pero ojo, hay un video que circula por las redes sociales. Pero eso en la práctica, en la realidad, ha sucedido. Ha habido cientos de miles de casos que los jubilados han hecho demanda al Estado y se murieron y nunca más. O sea, y nunca la cobraron. Claro, pero hay gente que dice que detectó después familiares que se habían cobrado por otro lado. ¿Eso no es una estafa al Estado también? Totalmente. Pero ¿Y por qué nunca se investigó este tipo de cuestiones, Jorge? Porque hubo muchas denuncias de este tema. Hay muchas veces. Mire, si entramos en el tema de las denuncias, yo le hice 11 denuncias al presidente, a la vice, a Ginés González García. Por suerte ahora hay soplos de soplos, buenos vientos en la justicia y esperemos que el juicio de vialidad llegue a una sentencia justa, pero una sentencia condenatoria. Pero le quería decir, respecto a lo que usted decía, a los jubilados, antes de llegar el gobierno de Mauricio Macri, nos metieron 2 millones de jubilados por la ventana que no habían hecho un solo aporte. Entonces, ¿qué diferencia hay entre yo, que aporto toda mi vida, que incluso tengo edad y años de servicio para jubilarme holgadamente, y no me jubilo por una razón ética, porque estoy todavía con las capacidades laborales realmente no intactas, pero que las tengo activas? Entonces me parece una falta de ética jubilarme. Y en ese momento, Alberto Fernández, lo escucho decir un día, algo semejante a lo de Vudú, que es la cronoterapia. La cronoterapia, lo decía Fait, es cuando un juicio termina por el transcurso del tiempo. En el caso de los juicios jubilatorios, termina por la muerte del peticionante. Y lo dice una persona respetable, que tiene trayectoria y que tiene una profesionalidad de muchísimos años, ¿no? que ha sido valorado en su momento como uno de los grandes juristas de la Argentina. Claro, Fait decía... Pero Fait decía, lamentablemente existe la cronoterapia. Esto es lo que, claro, Fait decía, lamentablemente ocurre esto, porque Fait, un jurista de nota como él, prestigioso, se oponía a esto, y peleaba por esto, porque decía, los juicios laborales, como era la intención que siempre se tuvo, y que él quería abolir esto, que era lo que me decía Vudú. Vudú decía, bueno, total se mueren y esa plata nunca la cobran. Justamente por eso, Fait, en la vereda contraria, o la visión opuesta, decía, tratemos de buscar que se aceleren de todas maneras posibles. Pero fíjese que años después, y actualmente está circulando, lo puede googlear cualquiera de nuestros oyentes, el señor Alberto Fernández, antes de ser presidente, decía que el grave mal en la Argentina es que la gente vivía muchos años. Que la gente vivía muchos años. Lo que es a lo mejor un mérito de otros lados, en la Argentina parecía que no. Porque fíjese que esa gente genera problemas muy serios para el erario público, de dos motivos. Por uno, por el motivo que le estamos pagando jubilaciones y se prolonga la perspectiva de vida, le estamos pagando un mayor volumen de prestaciones jubilatorias. Pero por el otro lado, esa gente es cara para el sistema sanitario porque demanda mucha aparatología y remedios costosos. Esa es la perversión de la cultura del descarte. Ahora, este tema que usted dice también se lo traslado, por ejemplo, a lo que pasa con el tema de la medicina privada, con las prepagas, ¿no? Toda esa manipulación que se generó a través de los organismos que deberían estar controlando la operatividad y no lo hacen, ¿no? Porque fíjese que también lo que acontece es el pésimo servicio
que en algún momento en la Argentina fue excelente a través de la salud pública, que bueno, debido al recorte que hay justamente con los presupuestos, está siendo afectada. Lo mismo que pasa con la educación, lo mismo que pasa con el sector de seguridad, donde también allí hay una desastrosa, mala, supuesta organización para emprolijar la situación. Las prepagas realmente cobran una tarifa realmente bastante interesante, bastante elevada, y cuando la gente llega a una etapa de jubilación, como que le tiran todo el problema a la gente del PAMI, ¿no? ¿Cómo es que no se ha de alguna manera generado alguna ley que les exija que haya realmente una reglamentación coherente de acuerdo a los aportes que han hecho justamente en las prepagas? Porque eso también ha generado un descalabro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, el PAMI también tiene una administración pésima y la falta de control que hay sobre las obras sociales que usted dice es muy cierto. Usted acuérdese que todo el sistema de salud nuestro hace no más de 30, 40 años era un sistema de salud de tal excelencia que venían Sí, médicos recibidos en otros países de Latinoamérica a hacer la residencia acá. claro. Y para muchos médicos, aunque en aquel momento los sueldos no fueran buenos, era un orgullo trabajar en los hospitales públicos, en el Así es. Rawson, en el Claro. Piñero, porque era un orgullo en el hospital escuela, el hospital de clínicas, todos Claro, los ahora eso hospitales de está la ciudad. totalmente destruido, deteriorado en un 100%. ¿Y cómo es Claro, que si los usted le organismos de suma eso, control no hacen lo elemental de mantener justamente un lineamiento adecuado para que eso, bueno, tenga cierta, digamos, equidad, ¿no? O sea, nos vamos de un extremo al otro. Eso es lo que uno nunca termina de entender en esta Argentina ahora, compleja. si usted piensa que encima de que cobran sueldos magros, los insumos, como pasó durante la pandemia, Hmm. que había muchos médicos que se traían sus guantes de látex, sus barbijos, Porque sus no se lo escafandras, suministraban, porque no claro, había claro. insumos. Ujú. Entonces, bueno, esto es el Estado que yo le digo un Estado bobo, un Estado que la gente piensa que el Estado le tiene que dar todo, le tiene que proveer todo, y el Estado no es capaz de poder subvenir a las necesidades más elementales: salud, educación, justicia, seguridad. Ahora Entonces, convengamos, esto, Jorge, de que acá siempre parece que se prioriza la viveza criolla, ¿no? El seguro. cancherismo y el tema de la permanente estafa contra los organismos del Estado, que ya ha llegado a un nivel vergonzoso como tener una relación directa con lo que pasa en materia de salubridad, ni hablar de lo que pasa en educación y, como yo le decía, en el tema de seguridad. Digamos, hay concientización, porque eso es lo preocupante, de parte de los representantes de la sociedad, no de los ciudadanos, en el Congreso de la Nación. ¿Por qué se van dilatando permanentemente estos temas que son muy preocupantes, como pasa, por ejemplo, con el tema de la ley de alquileres o la ley de imputabilidad de los menores? ¿Por qué hay ese chicaneo permanente? Usted, que es un hombre que ya tiene algunos años y que ha transitado a través de ONG, de organismos y del propio Estado, como funcionario público, ¿por qué esto no se resuelve de una buena vez? O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir dando vuelta con todos estos temas? Porque el Estado, como le decía, es ineficiente y además que está en muchos casos profundamente ideologizado. Ujú. El caso que usted habla de la imputabilidad de los menores, el derecho penal ha sido infectado por las doctrinas zafaronianas. Las Ujú. doctrinas zafaronianas es la eliminación de todo derecho Ahí punitivo. va. Es que la culpa no la tiene el delincuente, sino la sociedad. Claro. Es cierto que el delincuente se forma en esa sociedad, pero es cierto también que si nosotros no sancionamos, como decían los romanos, dura lex sed lex, si no sancionamos esas conductas antijurídicas, Ujú. es como el cuento de los huevos y la Y gallina. sí. El Ujú. cuento de los huevos y la gallina es que si vamos a pensar que la exclusión, que es producto de la exclusión social, pero no metemos mano en la exclusión social y seguimos adoctrinando a la gente con planes trabajar y Bueno, volviendo pero al esto se tema, sabe, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. por Lástima un que esos lado, y por pescadores el son otro lado, los y por grandes el otro corruptos que van destrozando la nación. Esto tiene que tener un límite. ¿La sociedad está preparada, los ciudadanos, usted cree, por su experiencia, que se están concientizando un poco más? Porque si no nos vienen atropellando hace décadas, ¿no? Y esto realmente, mire, recién y a lo largo de estas 5 horas del día de hoy, he venido charlando y tocando diversos casos sensibles de asesinatos, de problemas realmente muy graves que tiene la sociedad, y hay casos que tienen 15, 20, 20 y pico de años dando vuelta en la justicia.
Tenemos el caso de la muerte, por ejemplo, que tocamos hoy, de Matías Bragagnolo, un pibe que fue asesinado por una patota en plena capital federal. Hace más de 16 años se cumplen. ¿Cómo es posible que sigamos manteniendo esa mentalidad retrógrada que tiene la política de la Argentina, que de muchas maneras se inmiscuye en el poder judicial para dilatar todas estas cosas que tendrían que ser resueltas con mayor celeridad? Cuando quieren lo hacen, pero en muchas causas muy sensibles pedalean y chicanean las causas para dilatar, no sé si por la temática zafaronista o por la perversidad que hay en algún sector de la justicia. No todos son iguales, pero ¿por qué no gana justamente la lógica en la Argentina que nos lleva a este retroceso permanente? ¿Qué está Bueno, pasando? lo que pasa acá es con el tema es que si alguien se sale de el dogma de Zaffaroni, no tiene futuro en el campo judicial. Claro como el agua. Llega al gobierno, llega al poder un gobierno, como muchos otros, que han entendido que el Estado es un botín de guerra. A esto usted le suma la picardía criolla, ese mal perverso que tenemos, le suma la anomia, que no es la carencia de normas, sino que es el deseo, la voluntad de no cumplir la norma, que se relaciona con la picardía criolla, y todo esto, este combo, súmele usted también el tema de, en el campo justamente que estábamos hablando de la seguridad, que hay una connivencia muchas veces entre algunos jueces, no todos, porque me consta que la gran mayoría de los jueces son decentes, pero claro, lo que pasa es que también empiezan a amedrentarlos. Imagínese que si usted no se alinea con la doctrina de Zaffaroni, no asciende. Entonces usted dice, bueno, yo quiero hacer una carrera. Entonces, y hay en esto también jueces que son timoratos. Y aparte hay una advertencia del poder político Sí. de que ojo con lo que haces, que te estamos vigilando. Fíjese el caso Nisman, a Nisman lo mataron, se probó judicialmente. Fíjese lo que pasó hace pocos días con los jueces Jiménez Uriburu y, Gorini, ¿no? y Gorini, Gorini ayer, Sí. para que la gente sepa esta historia. A Gorini, el mensaje que le dejan de las 3 mandarinas que parece enrolladas en un papel negro es un mensaje mafioso. ¿Sabe qué significa cuando le mandan fruta a uno? A ver, Que te cuéntelo van a matar, para que la que te gente lo van, sepa. que te van a matar. Entonces, claro, yo la verdad que rescato, porque a Gorini, aunque vengan degollando, ni a Jiménez Uriburu lo van a torcer de lo que ellos piensan, por eso están haciendo todas estas manifestaciones de apoyo a alguien que fuera jefe de una organización ilícita. Pero si nosotros no empezamos ahora a combatir la corrupción, que es un mal endémico, yo lo entiendo, pero es un mal endémico que acá llegó a ser una pandemia. Claro, ahí está la cosa, que Entonces, se fue si yo, agravando cada vez más, ¿no? si yo no, claro, lo que pasa es que hay que llegar al gobierno, en el próximo gobierno, que no dudo que va a ser de Juntos por el Cambio, tiene que llegar con algunas premisas básicas. Estas 6 modificaciones de las reformas que yo le dije, porque a mí también me gusta hablar hacia el futuro, que la reforma judicial Sí. sea una reforma en beneficio de la gente. Pues yo conozco el caso de Matías Bragañolo porque soy muy amigo de su padre, de Ajá. Marcelo Bragañolo, el Sí, sí. gordo, que viene Hace un peleando, rato hablamos con él, sí, hace un que ratito viene peleando hace añade, años sí. con este tema. Y bueno, pero lo que pasa es que la reforma que nosotros tratamos de impetrar con el Código Procesal Penal Federal en todo el país, Sí. la queríamos llevar también a las provincias, haciendo que los juicios se amparen en algunos principios esenciales. Ajá. La concentración de los actos procesales para eliminar las chicanas, Sí. la celeridad, la fijación de plazos fatales, que si no se cumple ese plazo, se le da derecho a la razón se le da la razón al que interpuso el recurso. No puede ser que en la Corte haya expedientes que duran durante años porque Claro, ahí está no la le cosa. imponen plazos para eso. La inmediatez, que el juez esté en la audiencia, que no la tome un oficial primero ni nada. Yo he visto cómo funciona la justicia americana, cómo funciona la justicia inglesa. Sí. Son justicias donde el caso se resuelve, y casos graves, yo he visto casos de homicidio que se resuelven en 24 48 Claro, horas. y acá cómo Porque puede no ser hay, que estén 15, 20 años dando vuelta, eso es lo que bueno, no porque el terminamos de sistema entender. judicial nuestro está hecho de una manera tan perversa y entonces quieren hacer la reforma de la justicia, pero solo para los 12 juzgados de Comodoro Pi, que son los juzgados que le interesa al kirchnerismo por las causas de corrupción que tienen ahí ancladas. Pero no le preocupa que la reforma judicial sea la que posibilite que una persona
pueda cobrar los alimentos que le debe el cónyuge en tiempo y forma. No posibilita que alguien que tiene un inquilino que hace 2 años que está en la casa, que Claro. está ocupando Que la no le casa pague un indebidamente, mango, claro, no una lo pueda locura. Claro. desalojar. Ahora, No, eso que usted dice, por ejemplo, ¿por qué la justicia también actúa indebidamente y muchos jueces se prestan a ese juego perverso que encima que en el caso, por ejemplo, de la ley de alquileres terminó perjudicando todo el mercado, hizo un desastre, encima los propietarios tengan que cargar con las deudas y bancarse los juicios de los consorcios y encima los juzgados fallan en contra de los propietarios? O sea, eso es una cosa de loco lo que pasa en la Argentina. No se claro, puede pero lo que entender pasa, de ningún punto de vista. O sea, hay mucha inmoralidad, hay mucha perversidad avalada por estas leyes realmente que están, pero que no se cumplen. O que lo que pasa es que el las juez, manejan de acuerdo a la conveniencia de cada claro, pero el juzgado, ¿no? juez tiene que cumplir la ley. Y Y usted, un bueno, juez, pero... por ejemplo, aunque sea el fallo aberrante, aunque no me guste el fallo, Hmm, ¿por qué? Porque el juez puede tener un juicio político si falla contra derecho. ujú, Entonces, ¿qué es lo que me dicen muchos jueces? Usted, una vez un juez me dijo, sí, ustedes son un fenómeno, se vienen a quejar en tribunales ajá. de cómo aplicamos el derecho, pero no modifican ese derecho. Bueno, ahí Porque está. si yo me salgo de lo que dice el Código Procesal y Ujú, no le doy, por ejemplo, le deniego una apelación a un litigante, ese litigante después me pide juicio político y ahí me echan de la justicia. Entonces ujú. cambiemos la ley, pero volvemos el cuento, la ley de alquileres, si quiere tocamos este tema, pues A yo ver. la verdad que en los 4 años que tuve en la legislatura no iba a calentar sillas, sino que me metía en todos los temas. El tema Ujú, de alquileres, que no conozco porque alquilo propiedades, ujú, eh, mías, no estoy dedicado al negocio inmobiliario, sí, lo conozco bien. El tema de alquileres, no vamos a hacer la historia de los congelamientos de alquileres de la ley de Perón. sí. Vamos a época reciente. Ujú, Sube Raúl Ricardo Alfonsín y sanciona una ley, la 23.091, que desde que asuma Alfonsín, póngale que la ley salió en el 84-85, sí. hasta el año 2008, 2009, fíjate, todos los años funcionó correctamente. Ujú, Era una ley que respetaba el principio de autonomía de la voluntad de claro. las partes. Era una Ujú, ley que tenía incluso una norma que permitía desgravaciones impositivas, tributarias y de tasas a aquellas personas que construían inmuebles destinados a casa habitación y lo ponían en alquiler por 8 años ininterrumpidamente o por 4 consecutivos. ujú, Esa ley, viene el Código Civil, lo rescata. sí. Ahora, de repente apareció algún iluminado por ahí y me hago cargo, porque fue durante nuestro gobierno. Claro, ahí La está. postrimería del gobierno Sí, dijo con un diputado, Lipovetsky, claro. que dijeron, no, esta ley es bárbara porque vamos a beneficiar a los inquilinos. Ujú, Y yo les expliqué, por eso esa ley yo la voté en contra. ajá. A los inquilinos los vas a hundir con esta Claro. ley, ¿Qué fue lo porque que vas a pasó? retraer la oferta del mercado, la demanda va a subir y los precios se van a ir por las nubes. Ujú, Ahora estamos tratando de cambiarla, pero lo que pasa es que hay muchos nubes vamos a hacer nubes escatológicas, sí. populistas, Ajá. que hacen que digan, no, porque si vos liberás el Ujú, mercado se rige por la oferta y la demanda, acá hay claro. en la China, Y sí. aún la China comunista, Ujú, porque el capitalismo existe también en esa China. tal cual. Entonces, lo que yo le decía a todos estos cráneos, Ujú, le decía, no sancionemos. Estuvo un grupo muy importante de diputados sí. de Juntos por el Cambio que no votó esta ley. Ujú. Entonces, le digo, esos son los temas que pasan. A veces hay algunas cuestiones populistas que a algunos los entusiasman, pero no se dan cuenta Claro. que es pan para hoy, hombre Y para sí, mañana. la Por gravedad que después conlleva toda esa cuestión, ¿no? Porque no es en el momento, pero después a mediano plazo le genera un mayor problema a la Pero gente. una industria Mm, mm, dinamizadora como es la industria de la construcción, que es multiplicadora de otras industrias, ujú, terminan destrozándola, como ujú, la destrozaron. claro. Gracias a Dios todavía hoy se construyen algunos fideicomisos. Ujú. Pero Pero, volviendo al tema, sí, al tema del inicio de la conversación, porque sí me a quedó ver, algo trunco, sí. esto que usted dice del trabajo, Ujú, a mí amigos que me decían, por ejemplo, cuando estaba Totó García, a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones, ujú, él tenía registrados 66.000 venezolanos. De sí, los 66.000 venezolanos, no había uno solo que no trabajara. claro. Entonces, ¿cómo puede ser? Y algunos trabajaban de mozos siendo ingeniero en hidrocarburos. Vamos a lo que pasa ahora. Uno ofrece un trabajo para levantar la cosecha, por ejemplo,
lo que pasó con la cosecha de frutihortícola del Sí, Alto Valle. claro, No no hay conseguían gente. los chacareros Para nada. que la Pero fueran a acá nomás, levantar. a 120 kilómetros de la capital federal, por ejemplo, Varadero, San Pedro, están las plantas de Por- frutas, de naranja, de durazno, que se caen las frutas de las plantas hace varias temporadas porque no consiguen gente para hacer ese y porque trabajo. Hay un esa gente, desmonte como nunca se ha visto de las plantaciones de frutales en el segundo conurbano bonaerense y nadie dice nada. O sea, el gobernador Kicillof tampoco habla de este tema, ¿no? Ya bueno, Olivares, este problema ya viene, no sé si usted lo recuerda, viene de la época que Daniel Scioli estaba en la gobernación, cuando iban las cooperativas del conurbano bonaerense, los pequeños productores que tenían 5, 10 o 20, 30 hectáreas, a reclamarle sobre esta cuestión. Le terminaron dando presupuesto y avalando a los empacadores que estafaron a todos los pequeños productores. Entonces, esto no es que no se sepa, lo que pasa es que hay una complicidad con el poder político, con cierto sector productivo, que hacen grandes negociados, estafando a los pequeños productores. Y después salen como a intentar embanderarse que están defendiendo a las familias de los productores, cuando han hecho todo lo contrario, ¿no? O sea, si uno va acá cerca, como le decía, no hace falta ir al interior, a Concordia, al norte, al sur de la Argentina, uno hace 100 kilómetros aquí y ve el desastre que han producido, ¿no? O sea, no hay concientización, no hay un mensaje totalmente de claro. acuerdo. Totalmente de acuerdo, pero cuando la gente también no quiere levantar la cosecha es porque dicen, no, le pasaba a un amigo mío en Olivares, en La Rioja, Hmm. que me dice, había gente que cobraba, ¿por qué venían gente de Bolivia, Sí. bolivianos, Ujú. venían a levantar la cosecha? Claro. Porque aparte se laburaban 14 15 horas por día, que él me decía, tengo los echaba, no quería que siguieran trabajando por día, pues me dice, yo tengo la RT pagada por 8 horas, si vos Ujú. me trabajás más de 8 horas, le decía a la gente que quería trabajar, Sí. ¿y qué pasaba? ¿Por qué el argentino no quería trabajar? Porque él me decía, me ponían como condición, primero, en negro. Me decía, yo no te puedo tener en negro un tipo que está sacando las olivas de los árboles, Ujú. el terreno negro, porque se me cae, se me rompe una pierna, tengo un juicio. Después que lunes y viernes no, martes, miércoles y jueves. Entonces dice, ¿por qué? Porque no le convenía, porque si no perdía el plan trabajar, el plan Ahí está. progresar, las Claro. becas, Y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. es, Por eso ujú. digo, ese cuento luego decía, hay Ujú. que terminar la política, los planes sociales Ujú. desnuda la grave falencia, el fracaso de Ujú. toda política social. Bueno, Jorge, esperemos que empiecen realmente desde el Congreso a revertir este tipo de situaciones porque la gente está muy cansada, está muy saturada de todos estos temas. Estamos Agobiada, siempre agobiada. dando vuelta con el mismo tema, en el mismo círculo vicioso y no le encontramos una solución a esta cuestión, ¿no? Y yo creo que directamente hay una falencia de, digamos, ponerse a trabajar en serio y resolver estos problemas que están complicando cada día un poco más la productividad de la Argentina. Claro, pero usted Esperemos tiene, que esto se pueda en algún momento revertir, porque no hay usted, forma de encaminar la problemática y crítica situación que tiene la Argentina si seguimos chicaneando siempre con los mismos temas, dando vueltas sobre la misma y cuestión, bueno, ¿no? sí, lamentablemente es así. Está impregnado un fuerte dogmatismo. Hay mucha Hmm. gente que no entiende que el sol sale por el este y se pone Claro. por el oeste, que la ley de gravedad existe, que si me entran 100 en mi casa y salen 120, esos 20 uno no tiene que Sí. pagar. Pero claro, como está la picardía de que esos 20 voy a ver cómo los pedaleo o voy a ver cómo estafo a otro, entonces pasa esto. Sí, sí. Pero la gente está comprendiendo porque los Esperemos, planes esperemos. sociales les llegan hasta el día 10 Ujú. porque aumentaron en los últimos años escalofriantemente Todos los productos de la los, canasta básica, todo lo que, claro, todo lo que a usted los se le ocurra, servicios, Pedro, es aumentó imposible, sí. Ujú. en forma escalofriante. Entonces yo creo que la gente ya ha tomado conciencia, la gente sabe que uno tiene que producir para poder consumir, por lo menos lo que uno producir, lo que uno va a consumir, Seguro. por un lado, y por el otro lado la gente sabe que, mire, nosotros cuando llegamos en el gobierno de la ciudad con el ingeniero Macri mostró el cuadro desastroso que tenía la ciudad de Buenos Aires. Ujú. Lamentablemente cuando llegamos al gobierno nacional eso no se quiso hacer porque les parecía que esto podía ser totalmente negativo, porque la gente Ujú. decía, no, ¿cómo le vas a mostrar esto? Si vos mostrás esto, tenés que tirar ondas. Y hoy el que llega al gobierno frente a un presidente protocolar que tiene la palabra devaluada, que no ha generado confianza,
hay que hacer lo contrario, hablarle de verdad. Cuando Churchill llegó en el 42 a ser primer ministro de Inglaterra, no le dijo la guerra se termina, no, sangre, sudor y lágrimas, Tal los cual. bombardeos van a seguir. Hay Acá que nosotros hablar tenemos con transparencia y realmente planteando las cosas como son y luego y a lo mejor llevarlo a la práctica. no poniendo varas altas Así y es. explicándole a la gente que las grandes variables macroeconómicas las habíamos solucionado. Lo que pasa es que no llegó al bolsillo a la gente. Entonces, cuando uno dice pobreza cero, la gente dice, ¿cómo? Me prometieron esto y esto no se da. Explicarle a la gente no es tonta. Aparte, si uno le explica, la gente lo entiende. Ahora tiene que haber ejemplaridad dirigencial también, Ahí está. obviamente. Y bueno, Tiene que haber esperemos, Jorge, que de una buena calidad vez se institucional. pueda lograr eso, Esperemos que que es lo así que sea. estamos realmente necesitando, porque si no seguimos siempre dando vueltas con el mismo problemita. Le Exactamente. mando un gran abrazo y hablamos en Un cualquier gran momento. abrazo, Gracias, Pedro, a su como siempre. Muy disposición y gentil, gracias por la nota. muy amable. Bueno, ustedes lo escuchaban, ¿no? Planteando un poco, en este caso Jorge Enrique, un exdiputado nacional, presidente de la Asociación Civil Justa Causa, las cuestiones que tenemos. Ahora, vamos a seguir hablando de acá a la China, pero si no profundizamos y no resolvemos los problemas de fondo, vamos a estar siempre en este círculo vicioso que no se termina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.